Hola, buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a la octava sesión del seminario web con Asama CEP. En esta ocasión nos convoca el Día Mundial contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el cual se conmemora el 26 de junio de cada año. Esta efeméride nos invita a reflexionar en torno al efecto de las drogas, su impacto en nuestra sociedad en cada uno de sus niveles, desde afectaciones directas en salud, así como en las consecuencias derivadas del tráfico ilícito que afectan desde hace años. Por ello tendremos la ponencia titulada Impacto de las drogas en el aprendizaje, a cargo del doctor Daniel Pech Puerta, y para esto nos acompañan en esta presentación de la ponencia por parte de CONASAMA, la maestra Daniela Guerrero León, subdirectora encargada de capacitación, y también nos acompaña por parte de la Coordinación General de Enlace Educativo de la SEP, la maestra Cristina Cruz, quien nos dará unas palabras a continuación. Muchas gracias, muy buena tarde a todas y todos. Pues hoy vamos a hablar del impacto de las drogas en el aprendizaje. Antes que nada, saludarlos y agradecerles este espacio para poder platicar con todas y todos. Como siempre, me da mucho gusto participar en este seminario sobre un tema que nos ocupa como sociedad y como gobierno: garantizar el bienestar y el desarrollo pleno de las y los jóvenes. El consumo de sustancias nocivas para la salud está cada vez más presente en la vida cotidiana de nuestros jóvenes, en las comunidades, en las redes sociales e incluso dentro de las escuelas. Hoy enfrentamos sustancias mucho más agresivas, adictivas y destructivas que hace algunos años, como el fentanilo, que con dosis muy pequeñas puede causar daños más graves y en menor tiempo. Más allá de las cifras, algo que muchas veces no se ve: el daño profundo y silencioso que las drogas causan en el aprendizaje. Porque cuando un adolescente comienza a consumir, su cerebro, que aún está en desarrollo, sufre alteraciones serias como la pérdida de memoria, atención, motivación, capacidad de análisis y toma de decisiones. Todo eso que se necesita no solo para obtener buenas calificaciones, sino para crear un proyecto de vida. Imaginemos por un momento que el cerebro es una red de caminos. Las sustancias nocivas para la salud poco a poco bloquean esas rutas, el pensamiento que se vuelve más lento, las emociones se descontrolan, el juicio se nubla y con el tiempo el aprendizaje se complica. Por eso decidimos que el consumo de sustancias nocivas para la salud, no solo es una amenaza para la salud, sino también una barrera directa al aprendizaje. No podemos ignorar que las motivaciones para consumir estas sustancias se relacionan con temas de ansiedad, tristeza, violencia o abandono hacia las y los jóvenes. Y por ello, la escuela, la familia, la comunidad tienen el papel vital no solo para enseñar, sino para escuchar, acompañar y prevenir. Prevenir es crear espacios seguros, brindar información veraz, generar confianza y acercar alternativas como el deporte, arte, ciencia, apoyo emocional a partir de diálogos sin prejuicios. Hoy queremos abrir esa conversación, buscar que quienes enseñan y quienes aprenden encuentren herramientas para cuidarse y cuidar a los demás. Porque el primer paso para combatir las adicciones es crear vínculos humanos: un maestro que se da cuenta, una madre que pregunta, un amigo que escucha, una escuela que acompaña. Hoy les invito a escuchar con atención y a preguntar con libertad. Juntos podemos hacer mucho para proteger lo más valioso que tenemos: la vida, la mente y el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, maestra Cristina Cruz. Muchas gracias por sus comentarios muy pertinentes y una muy buena introducción a este tema, sobre todo esto que nos comparte de la escuela que acompaña por medio de estos vínculos. Unas palabras muy certeras. Y bueno, les recordamos que en el chat se está colocando el link del formulario para asistencia, donde incluimos preguntas para conocer más sobre su opinión de la sesión. Se les invita a que durante la sesión
puedan utilizar el chat para colocar sus preguntas, sus opiniones con respecto al tema. Y ahora bien, antes de hacer la lectura de la semblanza de nuestro ponente, nos despedimos de la maestra Cristina Cruz y de la maestra Daniela Guerrero, agradeciendo que nos acompañen. Muchísimas gracias, muy buena tarde y escuchamos con Buenas atención. tardes. Gracias. Y sin más preámbulo, les contamos un poco más sobre la formación y la amplia experiencia del especialista que nos acompaña el día de hoy. El doctor Daniel Pech cuenta con la licenciatura en psicología por parte de la Universidad del Valle de México, una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual por parte del Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, así como una maestría en psicología de las adicciones y un doctorado en psicología y salud por parte de la UNAM. Cuenta con experiencia docente a nivel diplomado y experiencia en atención psicoterapéutica de pacientes con problemáticas en el área de psicología en general y de consumo de sustancias adictivas. Es colaborador en proyectos de investigación con financiamiento, es autor y coautor de diferentes artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales, así como de capítulos de libros. Ha sido ponente en diversos congresos especializados, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel de candidato a investigador y actualmente es psicólogo clínico adscrito a esta misma Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Bienvenido, puede comenzar compartiendo su pantalla. Muchísimas gracias, doctor Modesto. Me voy a permitir hacer este pequeño movimiento de compartir la pantalla. Y nada más si me pudieran confirmar si se ve adecuadamente, por favor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema que, como ya mencionaron, anteriormente, es un tema de gran importancia, pues en muchos ámbitos, ¿no? Tiene mucho que ver con, pues, con la salud, impacta mucho en la salud en general de las personas de la población mexicana, nuestros adolescentes, nuestros adultos. También en el ámbito de la educación, los profesores también es algo que hay que tomar mucho en cuenta. Bueno, en esta ponencia específicamente vamos a hablar de algunos temas importantes que sirven como a manera de introducción específicamente a cuál es la importancia y es la relación y los efectos que tienen el uso de diferentes sustancias psicoactivas y diferentes drogas en el aprendizaje, que bueno, es algo que nosotros tenemos a lo largo de toda nuestra vida, literalmente. Al final, bueno, vamos a hablar un poco de cómo se puede prevenir este problema, bueno, los problemas que se van dando cuando se presenta un consumo de sustancias y también a una pequeña actividad, les vamos a proponer una pequeña actividad que ustedes pueden aplicar en el ámbito escolar, que les puede ayudar un poco a hacer conciencia realmente de cuál es esta relación, el efecto específicamente de las drogas que tiene sobre el aprendizaje. Y bueno, en primer lugar es importante, yo considero que es básico hablar, pues, de qué son las drogas, qué son las sustancias psicoactivas. Hay mucha información que existe por ahí. Yo creo que entonces por eso es muy importante clarificar la información, dejarlo todo sin dudas, aclarar estos mitos, estas realidades que existen, porque así como el no tener información, también el tener información equivocada es algo que perjudica a las personas. Y esto, pues bueno, nos puede llevar a tomar decisiones que no nos convengan tanto, que nos hagan daño. Si no tenemos la información real, verídica, precisa, etcétera, vamos a tomar decisiones inadecuadas. En primer lugar, las sustancias psicoactivas, que también, pues bueno, se considerarían como las drogas, son aquellas sustancias que cuando las incorporamos a nuestro cuerpo, a nuestro sistema, a través de diferentes medios, ya a veces hay personas que las toman, hay veces que las toman por vía oral, o sea, por la boca, se las toman así tal cual, las fuman, las inhalan, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas, a veces puede ser incluso inyectadas. em, la forma que sea que se introduzcan estas sustancias, alteran los procesos mentales de quien la consume. Esto quiere decir que alteran la percepción, por ejemplo, cómo percibimos nosotros las situaciones que nos rodean. em, la memoria, obviamente, pues es la capacidad de retener información a corto plazo.
a mediano y a largo plazo. También altera la conciencia. Esto quiere decir que nosotros podemos tener alterado la forma, digamos, el estado de conciencia, qué tan alertas estamos, qué tan también se podría considerar que si estamos como despiertos, alertas o no. Por ejemplo, puede ser, alteran también la cognición. Esto básicamente es el pensamiento. Muchas veces pueden alterar qué tan ágil es nuestro pensamiento, qué tan rápido podemos pensar, qué tan bien podemos analizar las cosas. Entonces también tienen ahí una alteración. El estado de ánimo puede ser que nos sintamos, después de consumir una sustancia, pues más tristes, más eufóricos, con menos mayor estado de ánimo, como más feliz, más triste, enojados, etcétera, etcétera. Y bueno, nuestras emociones. Hay veces que también alteran mucho si nos sentimos con una ansiedad, una depresión, etcétera, etcétera. Hay que tomar en cuenta que estas sustancias psicoactivas o estas drogas, existen muchas clasificaciones. Tenemos las drogas médicas, tenemos las drogas legales, las drogas ilegales. Hay una gran cantidad de clasificaciones, pero aquí hay que tomar en cuenta que son todas aquellas sustancias que alteran estos procesos mentales. Puede ser que nos las dé o que nos las recete algún médico, puede ser que las tomemos, digamos, con venta libre o incluso que las compramos en la farmacia así libremente, o incluso aquellas sustancias que nosotros tenemos pues en casa, por ejemplo, como la cafeína, los tés, etcétera. Estas sustancias también incluyen, las sustancias psicoactivas también incluyen aquellas drogas ilegales, las que comúnmente, digamos, las escuchamos llamar drogas. Por ejemplo, la marihuana, la cocaína, los inhalables, que por ejemplo puede ser que el thinner, el pegamento, o puede ser como ahorita que se menciona muy importante también el fentanilo, puede ser bueno, hay muchas drogas ilegales que existen por aquí. Entonces, todas estas sustancias, recordemos, son drogas. El hecho de consumir estas sustancias, como ya habíamos visto ahorita, afectan nuestros procesos mentales. Y esta modificación de nuestros procesos mentales y también los procesos físicos que nosotros tenemos en el cuerpo naturalmente, cuando consumimos estas sustancias se alteran. Y las consecuencias que tienen las drogas cuando una persona consume una sustancia existen de muchos tipos. Lo que más se conoce o lo que muchas veces pensamos inmediatamente son las consecuencias a la salud. Por ejemplo, bueno, que pierdo la conciencia, que tal vez me accidento, por ejemplo, o que tal vez me siento con menos condición física, o tal vez ya tengo más, no aguanto más el correr o este tipo de cosas, o tal vez ya empiezo a tener como consecuencias en diferentes órganos o alguna enfermedad, etcétera. Pero es muy importante tomar en cuenta que no solamente existen consecuencias a la salud, también existen consecuencias económicas. Por ejemplo, si una persona de repente ya empieza a gastar mucho por el consumo de alguna sustancia, de alguna droga, y ya le está afectando pues a su vida diaria, sus responsabilidades económicas, sus responsabilidades sociales también, por ejemplo, deja de interactuar con otras personas o deja de platicar o deja de compartir, deja de salir, se aísla básicamente. Familiares, pues bueno, muchas veces se ha visto que tanto en adolescentes, tanto en adultos, em, si hay una persona que consume alguna sustancia, pues puede llegar a presentar consecuencias con su familia, con los que están alrededor de esta persona. Existen también las consecuencias escolares, pues bueno, muchas veces se ha visto que cuando una persona consume una sustancia, empieza a tener un rendimiento académico más bajo, puede empezar pues a reprobar materias, puede empezar a faltar a la escuela, lo cual perjudica su desempeño escolar. Y esto tiene mucho que ver con, de repente pues se van con otros amigos, con otras amigas, con, no sé, con alguna persona, incluso las personas solas se pueden ir a consumir alguna sustancia y empiezan a descuidar sus responsabilidades. También existen, pues bueno, personas que ya trabajen, más o menos parecido a lo de los escolares, empiezan a, digamos, darle más importancia al consumo de estas sustancias, al uso de estas sustancias, que sus responsabilidades laborales. Y pues bueno, esto también impacta en la parte económica, en la parte social, familiar. Aquí lo importante es tomar en cuenta que cada una de estas em,
digamos, como áreas de la vida están relacionadas entre sí. Entonces, muchas veces si hay consecuencias en un área, pues puede haber consecuencias en muchas otras. Y bueno, por aquí viene algo también de la adicción, que probablemente algunas personas habrán escuchado por ahí. Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Esto tiene que ver con ya el consumo más repetido y otro tipo de consecuencias. Algo muy importante también es tomar en cuenta que existen consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Muchas veces por ahí se escucha, muchas personas dicen, bueno, pues es que yo ahorita me la quiero pasar como bien, yo quiero estar como muy a gusto, ahorita no tengo consecuencias, yo consumo una sustancia y no me pasa absolutamente nada, o tal vez pues, yo conozco a muchas personas que toman, fuman y consumen mil cosas y están perfectamente bien de salud. Bueno, esto no quiere decir que no existan consecuencias del consumo de estas sustancias. Puede ser que tal vez en un momento en específico, en este momento, una persona esté empezando el consumo de alguna sustancia o ya esté consumiendo alguna sustancia, pero en primer lugar no percibe las consecuencias. Aquí hay que tomar en cuenta esta palabra de que no las percibe. No quiere decir que no existan, solamente digamos como que no se da cuenta. Pero si la persona sigue consumiendo, consumiendo, es muy probable que a largo plazo empiece ya a desarrollar como más consecuencias más severas todavía. Y bueno, aquí es importante tomar en cuenta que existen este tipo de consecuencias por el uso de estas sustancias. Como les comentaba hace un momento, este término de la adicción es muy importante. La adicción se refiere a una enfermedad específicamente que se caracteriza porque las personas que están consumiendo alguna sustancia, alguna droga, empiezan a buscar el consumo de esta sustancia, buscarlo, digamos, sin quererlo, digamos, o sea, como perdiendo el control y lo hacen, siguen consumiendo a pesar de que ya empiecen a haber consecuencias negativas. Por ejemplo, no sé, si una persona empieza a ver que ya está consumiendo alguna sustancia y ve que ya le está perjudicando la salud, que ya no puede pensar igual que antes, ya no tiene la misma condición física, tal vez ya se distrae mucho, ya le cuesta recordar cosas. em, O tal vez ya empieza a tener problemas económicos, que se gasta todo el dinero para comer en el día o en la semana o en el mes, o tal vez ya no le alcanza para pagar algo, o empieza como a agarrar dinero que no le corresponde, por ejemplo, o tal vez ya empieza a tener problemas pues, con su familia, en la escuela, con los amigos, con la pareja, en el trabajo, y a pesar de todo esto, sigue consumiendo la sustancia. Esto se da en parte porque el uso de las sustancias, el uso de estas drogas que hablábamos ahorita, genera cambios en el cerebro. Es por eso que se considera una enfermedad, porque realmente el consumo de muchas sustancias, bueno, el consumo de sustancias de drogas afecta la forma, digamos, como está, como comentaban ahorita hace un momento, la forma en que está conectado nuestro cerebro. Se pierden conexiones, se hacen conexiones diferentes, literalmente se modifica la forma de nuestro cerebro. Además, hay cambios en la forma que funcionan a nivel químico. Hay algunas sustancias que nos ayudan a controlar ciertos estados de ánimo, la forma en que nosotros pensamos, nos concentramos, etcétera, cómo nos sentimos bien, nos sentimos mal, y todas estas sustancias se empiezan a modificar. Digamos, hay veces que hay una cantidad mucho menor, a veces hay una cantidad mucho mayor, y todos estos cambios afectan la forma en que funcionamos a corto, mediano y a largo plazo. Es importante también tomar en cuenta que cuando hay una adicción a una droga, a una sustancia psicoactiva, estos cambios pueden persistir a lo largo del tiempo, eh, incluso si se deja de consumir la sustancia. Entonces, es por eso que muchas veces eh, decimos, es mucho mejor no consumirla desde un inicio y no entrar a una adicción y no tener un problema antes que ya tener estas consecuencias, y aparte, pues las vamos a tener pues durante probablemente mucho tiempo. La adicción también es similar a otras enfermedades, como ya veíamos ahorita, pues bueno, perturban el funcionamiento, cambian la forma en que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro pensamiento, nuestra forma de sentir, etcétera, funciona.
Y también la adicción y el consumo de sustancias es una de las enfermedades que se consideran pues totalmente prevenibles y tratables. A diferencia de otras enfermedades, esta, pues realmente si una persona realmente no consume una sustancia, o tal vez sí la consumió, pero bueno, ya detuvo el consumo, nunca se metió en ningún problema y nunca llegó a una adicción, pues bueno, se previno el problema y pues realmente no hubo no pasa nada, ¿no? Y también es tratable. A final de cuentas, si una persona, eso es muy importante de mencionar, si una persona ya tiene un problema con algún uso, con algún consumo de alguna sustancia, la que sea, es totalmente tratable. Hay muchas intervenciones, hay muchos tratamientos, que se han probado que realmente sí funcionan a través de estudios, investigación y personas que se han encargado de estudiar y ver que sí funcionan para que las personas puedan pues recuperar, digamos, mucha calidad de vida y dejar de consumir la sustancia o al menos tener menores consecuencias. Y pues bueno, es importante también mencionar que si no se trata este problema, puede durar toda la vida. Eh, Estos cambios siguen y siguen, se sigue cambiando el cerebro e incluso puede llegar a la muerte, digamos, a mediano, largo plazo, aunque hay algunas sustancias, también hay que tomarlo en cuenta, que debido a su potencia, debido a qué tan peligrosas son, pueden incluso causar la muerte en muy poco tiempo. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Con respecto a las drogas y el cerebro, específicamente ya mencionábamos ahorita que estas sustancias modifican la forma en que está funcionando el cerebro, la forma en que está conectado nuestro cerebro y también la forma en que segregan estas sustancias y la forma en que pues, funcionamos, pues, ¿no? Pero aquí es muy importante mencionar que si una persona que todavía no tiene ahí el cuerpo desarrollado completamente, todavía no está el cerebro desarrollado, la forma de ser, la personalidad, como estos gustos, estas preferencias, todavía no se definen por completo, y aquí estamos hablando, por ejemplo, de niños, adolescentes, adultos jóvenes, que todavía no está bien definido todo lo que es la persona como tal, porque pues bueno, tardamos muchos años en acabar de desarrollarnos. Si una persona empieza a consumir una sustancia que le va a alterar el funcionamiento antes de que se termine de desarrollar, pues es muy probable que este desarrollo no se dé por completo o sí se dé por completo, pero se dé, digamos, de una forma alterada. No se dé como debería de ser, pues entre comillas, ¿no? Entonces, esa es una de las principales razones por las que se dice y se recomienda que en adolescentes, en niños, en adultos jóvenes, que no han terminado este proceso de desarrollo, pues no tengan un consumo de sustancias. Por otro lado, las personas que ya acabaron este desarrollo también tienen consecuencias, como ya lo mencionábamos, simplemente por el hecho de consumirlas, hay una alteración de muchas cosas en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, entonces se modifica. Y si ya está todo bien consolidado, todo bien desarrollado, se altera de todas formas. Entonces, supongamos que estas dos consecuencias también se pueden sumar una a la otra. Si una persona empieza a consumir desde muy pequeña, todavía no se ha desarrollado, hay alteraciones en el desarrollo. Y más aparte, sigue consumiendo después y todavía sigue modificando más su cuerpo y su cerebro, pues las consecuencias también pueden ser pues más grandes, ¿no? A final de cuentas, estas modificaciones físicas, digamos, como está conectado el cerebro en estas sustancias que se liberan en el cerebro y que ya no es lo mismo que antes, hay muchas cosas, muchas funciones en pues en nuestro cuerpo, en nosotros mismos, que se van modificando a lo largo del tiempo. Se ha visto que las personas que incluso empiezan a consumir una sustancia o ya tienen más o menos algún tiempo, más o menos algo de tiempo, o ya tienen mucho tiempo consumiendo alguna sustancia, ya no son capaces, digamos, como de evaluar las situaciones, como esta capacidad de evaluar si algo es peligroso o no, si la percepción, la interpretación de las situaciones que están alrededor de estas personas o de las personas que consumen una sustancia, ya no es la misma.
ya no toman decisiones de la misma forma que antes. A veces la toma de decisiones es como, pues bueno, según yo estoy tomando una decisión correcta, pero al final de cuentas es algo que nos va a afectar a nosotros mismos. El control de emociones, digamos, les cuesta trabajo de repente mantener unas emociones más adecuadas. Por ejemplo, a veces empiezan a tener problemas de otro tipo, como ansiedad, como depresión, etcétera, etcétera, a veces mucho enojo. Todo este tipo de cosas. Recompensa se refiere a, básicamente, en el cerebro tenemos ahí estructuras y todo ese tipo de cosas que nos hacen sentir bien cuando hacemos algo, nos hacen sentir bien cuando ingerimos algo, consumimos algo, comemos, por ejemplo, hacemos algo que nos gusta. El hecho de consumir sustancias también afecta cómo nosotros nos sentimos bien cuando hacemos algo. El control de impulsos, pues bueno, hay personas que de repente pues ya se vuelven como reaccionan muy rápido a cualquier cosita y pueden ser como, a veces se les ve como explosivas o de repente como que no se pueden controlar muy bien. La memoria, pues muy importante, puede llegar un punto en el que el hecho de recordar o almacenar nueva información en nuestro cerebro ya no es tan fácil, entonces empiezan a olvidar cosas, olvidar y olvidar y olvidar cosas, no retienen y también puede llegar a olvidar cosas a largo plazo. Líbido, pues bueno, tiene mucho que ver con esta parte de las relaciones íntimas, las relaciones sexuales con otras personas, entonces también esto se puede perder con respecto al interés y también con respecto al desempeño. Muchas veces se ha visto que las personas pues ya no funcionan muy bien también en esa área si ya llegan a consumir alguna sustancia o ya llevan pues algún tiempo consumiendo una sustancia. El movimiento también se ha afectado. Hay personas que de repente consumen sustancias y pues ya no coordinan bien, ya no ya no se mueven igual. Perfecto. Bueno, una disculpa, se fue el audio, problemas técnicos, que pues bueno, ya saben que esto de en línea a veces es un poco complicado, pero bueno, ya estamos de vuelta. Les comentaba que en general hay muchas
digamos, como funciones que se ven alteradas cuando una persona consume alguna sustancia. Ahorita veíamos, pues bueno, esta parte de la memoria, el recordar cosas, el líbido, que es esta parte de la atención, el interés sexual y también el desempeño sexual, el movimiento, las personas pues a veces ya de repente no coordinan adecuadamente o ya no se mueven igual, entonces es algo muy importante. El pensamiento, la forma básicamente en que nosotros pues hilamos ideas, decimos las cosas, a veces las personas pues ya hablan, digamos, como, no sé si hayan visto personas que de repente hablan como ideas cortitas o de repente se cortan las ideas o ya no piensan de la forma adecuada. Y todo esto también nos lleva a la parte del aprendizaje, que es una de las cosas más importantes en esta presentación, que es cómo nosotros aprendemos nuevas cosas, cómo adquirimos información, cómo adquirimos nuevas habilidades. Nosotros esto lo hacemos desde que nacemos hasta que nos morimos, literalmente, desde que el aprender cómo caminar, cómo comer, cómo hacer las actividades que nosotros tenemos que hacer día con día. E incluso en las actividades que nosotros llevamos a cabo en la escuela, en el trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, etcétera. El aprendizaje es muy importante, hay que tomar en cuenta, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, o sea, el aprendizaje pues es algo que damos por sentado, es algo que nosotros tenemos así, pues pasa en la vida, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta de que realmente está ahí y para todo lo que nos sirve. Nos sirve mucho para el crecimiento personal, cuando nosotros tenemos alguna meta en la vida, cuando nosotros queremos llegar a algo, nosotros queremos aprender algo, ¿no? Queremos desarrollarnos en algún área, necesitamos aprender nuevas cosas. También en la adaptabilidad nosotros tendemos digamos, a actuar de forma más adecuada, adaptarnos a cada una de las situaciones en las que nos enfrentamos, y esto igual a lo largo de nuestra vida. Bienestar general, pues a quien no le gusta de repente aprender cómo hacer una cosa o hacer otra cosa, aprender a utilizar algún dispositivo, aprender a utilizar algún programa, alguna aplicación o no sé, algo que nos ayude también a pues, sentirnos nosotros mejor, más a gusto. La comunicación es algo muy importante. Nosotros también aprendemos a comunicarnos con diferentes personas, ya sean comunicarnos con nuestros profesores, con nuestros alumnos, comunicarnos con nuestra familia, comunicarnos con nuestra pareja, comunicarnos con las personas que están alrededor de nosotros. Ahí también se aprende, se utiliza mucho el aprendizaje. Habilidades sociales, pues bueno, aquí se refiere mucho también a que también estas habilidades para relacionarnos con otras personas. Entonces también es algo que está muy involucrado el aprendizaje. También nosotros, para la diversión, como los mencionaba ahorita, si les gusta pues, la música, los instrumentos, si les gusta pintar, si les gusta tomar fotografías, si les gusta bailar, algún deporte, no sé, todo eso involucra mucho el aprendizaje. Nosotros tenemos para hacerlo, para divertirnos, nosotros necesitamos pues aprender tal cual, lo que implica el llevar a cabo esa actividad. Y bueno, el desarrollo escolar laboral, pues bueno, sabemos, queda bastante claro que pues en la escuela aprendemos pues todos los días, aprendemos nuevas cosas, tenemos que aprender nuevas habilidades para seguir al siguiente paso. En el desarrollo laboral también, nosotros tenemos que aprender algunas habilidades específicas para pues crecer laboralmente, desarrollarnos adecuadamente en estas áreas. En la parte del aprendizaje, aquí es donde ya empieza a, digamos, como a mezclarse mucho más esto del uso de sustancias en el aprendizaje. Hay muchas habilidades que nosotros utilizamos cuando aprendemos. Tenemos que poner atención a la cosa que queremos aprender o necesitamos aprender. Memoria, pues recordar lo que ya hicimos antes, lo que ya aprendimos antes, no sé si es mover ciertas cosas, si es recordar ciertas fórmulas o ciertos procedimientos o nombres, todo este tipo de cosas, la memoria. La percepción, pues es también cómo nosotros, pues sí, tal cual percibimos o cómo nosotros vemos este fenómeno y nosotros que podamos poner como distinguir cada una de los componentes de este fenómeno o algo que estamos queriendo aprender. El pensamiento, pues que nosotros podamos procesar el pensamiento adecuadamente para integrar estas nuevas habilidades, esta información
y digamos como que este nuevo aprendizaje hacerlos nuestro. Capacidad de análisis, poder pues analizar bien la situación, digamos como desmenuzarla y ver cada una de sus partes. Capacidad de síntesis, pues también como hacer, como resumir todo esto, digamos como ver todo y ver la situación completa. Resolución de problemas, pues también el poder resolver alguna situación que nos estemos enfrentando. Muchas veces yo diría que en casi todas las áreas o todas las áreas que nos enfrentamos siempre tenemos que resolver problemas pequeñitos o grandes, etcétera. Necesitamos aprender a hacer esto. La organización también es muy importante para adquirir nuevas habilidades o aprender algo. Poder organizarnos con respecto a las actividades o poder organizarnos dentro de la actividad que queremos aprender este, o de, digamos, como de la nueva habilidad o la nueva información. Las capacidades motoras, pues bueno, ya lo veíamos ahorita, pues hay muchas cosas que aprendemos que involucra el movernos, coordinación, el organizar cosas, digamos, como físicas, por ejemplo, pues no sé, el pintar, algún arte o algún deporte, algún instrumento, por ejemplo, que se me ocurre. Todo esto involucra habilidades motoras. Y pues todo esto se ve, si se fijan, aquí muchas de estas habilidades que se involucran en el aprendizaje, pues son también aspectos que ya habíamos visto que se ven afectados cuando una persona consume alguna sustancia. Entonces, si una persona consume una sustancia y le afecta qué tan buena memoria, qué tan buena atención, qué tan bien se mueve, qué tan bien analiza las cosas, pues va a ser mucho más difícil que las personas adquieran nuevo conocimiento, por lo tanto, que tengan este aprendizaje. Y como ya vimos antes, este aprendizaje, si no está tan adecuado, puede afectar pues en todas las áreas que habíamos visto antes, como la familia, como el bienestar, como la parte de la escuela, como la parte de las relaciones sociales, etcétera. Ahora, además de que cuando una persona, ya mencionábamos, consume alguna sustancia, se puede tratar, también se puede prevenir. Y existe algo que se conoce como factores de protección y algo que se conoce como factores de riesgo. Básicamente, eso es algo muy simple. Básicamente, los factores de protección son aquellas cosas que nos ayudan a no hacer, en este caso muy específico de las drogas, no acercarnos a las drogas, o que disminuyen al menos como la probabilidad de que nosotros tengamos este problema o que nosotros nos acerquemos a una sustancia, a esta situación específica. Los factores de riesgo son todas aquellas cosas que aumentan la probabilidad que nosotros nos acerquemos a las sustancias, a las drogas, o que digamos, o si ya estamos ahí, que aumenten el hecho de que nosotros consumamos más. Básicamente la sugerencia aquí es aumentar estos factores de protección y disminuir estos factores de riesgo. Algunos ejemplos, por ejemplo, de los factores de protección, pues bueno, tener actividades recreativas saludables, tener una salud en general buena, por ejemplo, comer adecuadamente, hacer ejercicio, mantener relaciones con familia, con amigos, en la escuela, en el trabajo que sean adecuadas, evitar el contacto con estas sustancias, mantener una buena salud mental también ayuda mucho. Tener información también es algo muy importante, tener información, digamos, precisa. Y bueno, todo esto ayuda a que las personas se alejen de las sustancias. Por el otro lado, la disponibilidad de sustancias, si están alrededor, si están, por ejemplo, en la colonia, si están en la escuela, si están en todos estos lugares, pues tal vez va a ser un poco más difícil de eliminarlo, pero al menos alejarse, ¿no? Uno como persona se puede, digamos, alejar de lo más que se pueda de estas sustancias y esto puede ayudar a eliminar, disminuir estos factores de riesgo y que se baje el riesgo de consumir la sustancia. Los problemas escolares, problemas familiares, no tener una buena salud física, mental, también pueden aumentar el riesgo de que las personas consuman una sustancia y por lo tanto, pues tener daños en todas estas funciones y también consecuencias en el aprendizaje. En conclusión, a manera de conclusión, pues bueno, ya vimos que el uso de estas sustancias, el uso pues no prescrito, el abuso de estas sustancias puede causar muchas consecuencias en muchas áreas de la vida, como la salud, la escuela, económica, el dinero, etcétera. Modifican cómo funciona nuestro cerebro,
también modifican, alteran estas funciones que tienen que ver con el aprendizaje, como la memoria, la atención, síntesis, el pensamiento, y por lo tanto afectan la forma en que aprendemos nosotros. Entonces, si este aprendizaje se ve afectado, pues también podemos tener alteraciones a lo largo de nuestra vida. Y si una persona que todavía no está con este desarrollo completo consume una sustancia, pues también no se va a desarrollar al 100% adecuadamente, y si sigue consumiendo la sustancia cuando ya acabó este desarrollo, pues también va a tener consecuencias a la salud. Por último, esta pequeña actividad, esta sugerencia de actividad, pues bueno, tiene como pequeño nombre la importancia del aprendizaje en mi vida. En primer lugar, pues se sugiere pues tener una hoja grande como estas rotafolios en donde ustedes pueden pues escribir información, pegar recortes, etcétera. Y ahí el primer paso es recortar imágenes, imprimirlas, lo que sea, y pegarlas, y estas imágenes deben de representar 3 metas a largo plazo. No sé, si yo quiero aprender de grande, me quiero dedicar a tal cosa, yo quiero aprender tal habilidad, quiero aprender a jugar tal deporte, o quiero, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que uno quiera llegar, y lo puede representar ahí con imágenes. En segundo lugar, en la parte de atrás o por ahí, si queda espacio en esa hoja, resaltar aquellas habilidades que se relacionan con estas metas y el aprendizaje. Por ejemplo, si yo quiero en algún momento volverme, no sé, futbolista, se me ocurre, pues bueno, yo necesito una mayor organización, necesito mayores capacidades motoras, o necesito tal vez una capacidad de análisis para saber pues, la estrategia, no sé, se me ocurre. Entonces, pues bueno, poner como todo este tipo de habilidades o cosas que son necesarias que se relacionan con el aprendizaje. Y por último, hacer una pequeña reflexión de qué pasaría si yo tuviera afectaciones en estas habilidades, o si yo tuviera afectaciones en el aprendizaje o en esta capacidad de aprendizaje. Se me haría como más fácil llegar a esta meta, se me haría más difícil, ¿por qué? Etcétera. Entonces, pues, hacer este pequeño análisis de qué tanto me perjudicaría el uso de sustancias en lograr estas metas, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una pequeña información, referencias, y sería todo por mi parte, por ahora. Muchas gracias por su presentación, doctor. Muy clara la forma de presentar el tema. Me parece que es un tema muy importante, y justo este tipo de actividades que menciona al final, algo con lo cual lo pueden ligar a su proyecto de vida, metas a futuro, que es algo muy importante. Les recuerdo que nos están acompañando, que esta ya es la sección de preguntas y respuestas, por lo cual pueden colocar en el chat sus preguntas, sus comentarios si tienen alguna duda, y en la medida de lo posible se les dará lectura a todos. Ya a lo largo de la presentación hay quienes hicieron algunos comentarios de agradecimiento, de felicitaciones, expresando interés por tener la presentación. Y entre las preguntas, alguien pone, hay drogas que afectan el aprendizaje, pero he escuchado que hay quienes de hecho usan drogas para aprender más o rendir mejor en la escuela. ¿Hay drogas que puedan ayudar para esto? Claro, muchas gracias. Es cierto que hay algunas sustancias que pueden momentáneamente, digamos como por unos minutos, unas pocas horas, aumentar un poco la capacidad, algunas capacidades como de concentración y o tal vez la atención, por ejemplo. Pero esto no quiere decir que las personas tengan una mejoría en las capacidades de aprendizaje o que realmente vayan a tener un mayor desempeño. Muchas veces las personas llegan a utilizar sustancias con estos fines, así, bueno, me voy a meter tal cosa, voy a consumir tal cosa, porque voy a tener un mayor desempeño. Pero a final de cuentas, a la larga, a mediano plazo y a largo plazo, estas mismas habilidades como la memoria, la atención, etcétera, se ven perjudicadas, y ya uno no puede poner la misma atención, ya no puede recordar las mismas cosas. Incluso hay por ahí
Probablemente varios de los que estén viendo ya no les tocó, pero por ahí una película, no me acuerdo ahorita cómo se llama el nombre, en donde justamente hacen como un análisis de esto. Bueno, de eso trata la película, ¿no? O sea, es una persona que consume una sustancia que aparentemente empieza a darles una habilidad increíble, se concentra y de repente empieza a aprender mucho y todo lo recuerda y es como perfecto y es súper exitoso, pero se ve como justamente las consecuencias a mediano o largo plazo de estas sustancias son muy fuertes y al final de cuentas acaba pues perdiéndolo todo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que estos son mitos y por eso es importante tener la información precisa. Muchas gracias por esa aclaración. Un comentario que va ligado con algo que mencionaba al inicio de esta plática. Alguien dice, tengo años consumiendo marihuana de forma recreativa, no llego al punto de que sea una adicción, pero sí noto que ya no tengo tan buena memoria. ¿Es posible mejorar mi capacidad para recordar las cosas o ya es demasiado tarde? Bueno, pues esta sustancia específicamente sí se relaciona mucho con pérdida de atención, pérdida de memoria, incluso puede haber, si alguno llega a tener alguna consecuencia de algún trastorno ahí psicótico, por ejemplo, y uno no lo sabe, puede haber incluso consecuencias por ese lado. Y sí, justamente las personas que empiezan a consumen esta sustancia y la consumen ya durante cierto tiempo, un tiempo considerable, empiezan a ver afectado su capacidad de concentración, memoria, coordinación, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante tomar en cuenta que estas habilidades son habilidades que se pueden recuperar hasta cierto punto con la práctica. O sea, obviamente, en primer lugar, obviamente dejar de consumir la sustancia porque si no se va a seguir afectando, se va a seguir alterando estas capacidades, se van a seguir disminuyendo. Entonces aquí la sugerencia sería pues dejar de consumirla y empezar a hacer pues algunos ejercicios de memoria, ejercicios de atención para volver a recuperar como estas conexiones en el cerebro y que estas habilidades se vayan recuperando poco a poco. Entonces es cierto que sí hay una alteración en el cerebro, como ya lo habíamos visto, esta pues es permanente, pero se pueden recuperar estas capacidades. Ok, muchas gracias. Es como sí, una afectación, pero tampoco para decir, no, pues ya valió y ya nada más quedarse llorando por lo perdido. También nos ponen en un comentario, es un tema muy interesante e importante, ya que precisamente en el ámbito estudiantil se presentan casos que perjudican a los alumnos y es importante otorgar el aprendizaje sobre este tema, que todos estén informados, excelente seminario. También colocan por ahí, como docentes, ¿qué indicadores podemos observar en los alumnos para detectar el consumo? Ok, bueno, yo considero importante que así como los adolescentes, los niños, los adultos, es importante que tengamos la información para poder alejarnos un poquito de estas consecuencias, bueno, alejarnos de estas consecuencias, evitar el consumo. También es importante que las personas que están a cargo, pues de otras personas, pueden ser incluso familia, pueden ser docentes, etcétera, em, tengan también la información, toda esta información para que puedan reconocer como todos los factores de riesgo, los factores de protección, o incluso también que sepan, hay mucha información con base científica y todo, que habla sobre los efectos que tienen estas sustancias y también cómo se pueden, digamos, como detectar, ¿no? Porque obviamente si una persona llega con un consumo y de repente presenta ciertas características, pues uno puede como sospechar. Y ya a partir de ahí, pues uno puede empezar a platicar, indagar algunas cuestiones y pues tal vez ofrecer ayuda, ¿no? Pero es muy importante conocer estos factores de riesgo, factores de protección y la información en general precisa pues, de las sustancias. Muchas gracias y prácticamente ligado con esta pregunta, alguien pone, los docentes, ¿cómo podemos apoyar a nuestros alumnos cuando trabajamos con grupos numerosos, con entornos que los vuelve vulnerables si disponemos de poco tiempo para darles una atención de calidad? Que ya hace un poco más complejo todavía este asunto. Y claro, bueno, sabemos que a veces nosotros no podemos abordar todos estos factores de riesgo, todos estos factores de protección. Hay algunos que están fuera de nuestras manos.
No sé si una escuela está, por ejemplo, en una zona donde pues hay riesgos, hay venta, consumo de sustancias, pues tal vez no podemos hacer mucho al respecto, pero con nuestros grupos, nuestros estudiantes, nosotros podemos tratar de tener una buena comunicación, desarrollar confianza para que si en algún momento ellos te presentan algún problema, incluso antes de un consumo, puedan pues platicarlo para que nosotros como pues, tal vez profesionales podamos buscar la ayuda adecuada, tratar en estos grupos pues evitar que haya problemas de otro tipo, como tal vez acoso escolar, que haya la mejor relación posible entre ellos, hasta la medida de lo posible, darles la información adecuada. Entonces yo creo que hay, a pesar de que hay cosas que no podemos controlar, todavía hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la escuela y los docentes pueden hacer muchas cosas con sus alumnos, sean grupos grandes, grupos pequeños, para evitar que lleguen a un consumo, bajar estos factores de riesgo y también si se llega a detectar alguna situación o llega algún alumno a platicar, oye, pues es que tengo algún problema, de repente pues tengo amigos que están consumiendo o tal vez probé tal cosa, pues ser abiertos, platicarlo honestamente, sin estigmatizar, eso es muy importante, y ver qué opciones hay para para abordar este problema en conjunto. Y justamente que es un tema complejo, sin embargo, cuando son grupos numerosos, pues siempre hay alguna alternativa, alguna opción que se pueda aplicar. Preguntan, alumnos que viven en ambientes donde los adultos se drogan, ¿qué tan cierto es que ellos repiten este comportamiento? Hablando de alumnos de 11 años o 12 años. Bueno, el uso de sustancias sí existe un componente en el que se relaciona con el aprendizaje, tal cual de lo que vemos, se conoce como aprendizaje vicario específicamente, pero digamos, si un adolescente, un niño está en un entorno donde el consumo de una sustancia es algo que se ve cotidianamente o se ve normal, o se acepta, pues es más probable, o sea, no es determinante, no quiere decir que el niño o el adolescente vaya a consumir a fuerza, pero sí es más probable que pues el niño o el adolescente pues lo intente, porque lo ve como normal. Aquí es importante, de nuevo, no es el fin del mundo, aquí hay que, igual como docentes o como red de apoyo, pues se puede justamente tratar de trabajar con el niño, con el adolescente específicamente, justamente dándole información, tratar de reforzar más estos factores de protección para que este factor de riesgo, que es la familia consumidora, hay que ganarle de otras formas, ¿no? Entonces, subir los factores de protección para tratar de que el niño o el adolescente no llegue hasta ese punto, pero sí aumenta el riesgo. Muchas gracias. Aquí complementando un poco dos preguntas que colocan. Alguien consulta sobre el uso de marihuana cuando se tiene trastorno del espectro autista, si es que va a haber una regulación, si hay alguna recomendación en especial con ese uso que se le está dando. Y alguien también comenta, algunas personas en la universidad con problemas de ansiedad comentan que consumen marihuana porque les relaja y mejoran. ¿Qué tan cierto es esto? Ok, con respecto a la primera pregunta, personalmente yo no tengo información. Bueno, hay que tomar en cuenta, quiero mencionar, que es muy importante que la información que se observe o la información que se busque sea con base científica. Muchas veces nosotros nos podemos encontrar mucha información por ahí en Internet, en Wikipedia, en TikTok, en redes sociales, en lo que sea, o personas que dicen mil cosas que realmente pues no están probadas, ¿no? Entonces, yo sugeriría en primer lugar que la información se vaya y se busque con evidencia científica. Esto quiere decir que haya personas profesionales que se pusieron a estudiar ese fenómeno y ven si es cierto o no, básicamente, ¿no? Entonces, yo personalmente yo no tengo información sobre si el uso de esta sustancia, marihuana, cannabis, todo este tipo de sustancias, son buenas o no, o sirvan o no para el tratamiento de trastornos del espectro autista.
Yo ahí lo que sugeriría pues sería buscar justamente en investigaciones, en estudios, si realmente es un uso seguro o no. Digo, yo no puedo decir no, porque no lo sé, tampoco puedo decir que sí. Pero es importante, y si no existe información, pues probablemente eh, o sea, en México hay que buscar en otros lugares a ver qué tanto se ha hecho al respecto. Personalmente, si no hay esta información, pues yo no lo haría, no lo utilizaría porque realmente yo no sé si funciona o no. Por el otro lado, la otra pregunta, ¿me puedes repetir la segunda pregunta? Se me fue. Por favor. No pasa nada. Mencionaban que hay quienes en la universidad utilizan la marihuana Sí. para afrontar este tema de la ansiedad, que para aprender mejor, pero pues la duda es qué tan cierto es que les puede ayudar. Ok. La marihuana y estas sustancias sí tienen un efecto, se conocen como sustancias pues, depresoras, que digamos básicamente es que bajan las funciones del cuerpo, del sistema nervioso, del cerebro. Y esto quiere decir que hasta cierto punto sí puede tener efectos calmantes, efectos tranquilizantes. Es cierto que si una persona que tiene pues, ansiedad o se siente muy alterada y toma alguna de estas sustancias o fuma marihuana, se va a sentir pues más calmada momentáneamente. Entonces, cuando se le pase el efecto, pues todo el asunto pues va a regresar. Aquí la sugerencia, o sea, básicamente se está utilizando esta sustancia para hacerle frente a esta situación de estrés, de ansiedad, etcétera. Aquí la sugerencia es que se tenga un tratamiento psicológico, una evaluación psiquiátrica, para tratar cuál es la fuente de esta ansiedad, cuál es la fuente de estos problemas en primer lugar, y se aprendan estrategias para hacerle frente a esta ansiedad, a este nerviosismo, a este enojo, todo este tipo de cosas, sin el hecho de tener que utilizar una sustancia que sabemos que nos va a hacer daño. Entonces, se utiliza como una herramienta, digamos, rápida para salir del problema rapidísimo, que ya vimos que causa consecuencias, entonces hay que utilizar estrategias que sirvan para eso y no nos den consecuencias negativas. Muchas gracias. Algo muy pertinente el hacer una evaluación completa justo cuando se dan este tipo de situaciones. Varios comentarios más de agradecimiento, solicitando la presentación, varios comentarios haciendo énfasis en que se debería dar pláticas a padres, a las escuelas. Alguien pone, hace un día llevando a mi niña a la escuela, nos encontramos unos jóvenes con uniforme de la escuela, consumiendo sustancias y pues platicando con mi hija me comentó que no pasaba nada, que total ya estaba legalizada. Considero que necesitamos estar más alerta con nuestros hijos, ya que hoy en día dichas sustancias ya están más al alcance de ellos. ¿Qué nos pudiera compartir al respecto? ¿Alguna recomendación de cómo abordar este tema? Igual en otra parte del chat mencionaban, ¿qué hacemos cuando sabemos que se está distribuyendo droga cerca de la escuela de mi hijo? Bueno, con respecto a la primera parte, yo consideraría que igual es muy importante la información. Existe mucha información falsa que está circulando por ahí, muchos mitos. Una de estas es todo esto de lo que se escucha de, pues bueno, la marihuana pues no pasa nada, no hace daño, es menos dañina que el cigarro, es verde, el verde es vida y este tipo de cosas que a final de cuentas bueno, y también que ya está legal, ya es legal, y todo este tipo de cosas, ¿no? Todo esto es desinformación, que al final de cuentas son cosas que se dicen por ahí, de nuevo, sin una base, sin estar comprobadas, y yo considero que es muy importante, pues, justamente dar información, manejar la información verídica, no, en primer lugar nosotros tener la información y poder transmitirla de una forma adecuada, dependiendo de a quién les estemos hablando, si es a un alumno, si es a hijos, si es amigos, si es a familia, etcétera, para que las personas, pues bueno, estén enteradas de lo que realmente está pasando, ¿no? Porque si uno piensa que es una sustancia, por ejemplo, que no hace daño y la consume, pues nos va a hacer daño. Si uno piensa que es una sustancia que es legal y la consume así normal, así sin problema, sin límite, pues también puede haber consecuencias negativas. Y, por ejemplo, con respecto a la segunda pregunta, yo diría que
sugerencia, lo más importante, sería pues de nuevo también tratar de hablar con los niños, hablar con los hijos, con los estudiantes, si se sabe que se está vendiendo en la escuela o por ahí, pues tratar en primer lugar que ellos no se acerquen a la sustancia, de nuevo, fortalecer estos factores de protección, tratar de protegerlos para que ellos sean capaces de decir que no, para que darles muchos como estímulos, reforzarlos de muchas formas, darles cosas buenas para que no tengan como que, no sientan esta necesidad de acercarse a algo que probablemente les vaya a hacer daño. Por otro lado, si existe un consumo, o bueno, una venta, perdón, de una sustancia que no se debe vender, de una sustancia ilegal, o no legal, al menos en un lugar donde no se debe, como es la vía pública o, por ejemplo, la escuela, pues tal vez apoyarnos de las autoridades de donde sea el lugar, ¿no? Las autoridades de la escuela o tal vez las autoridades, pues, en general, ¿no? Si es, por ejemplo, en la calle, etcétera. Muchas gracias. Vamos con una de las últimas preguntas que mencionan sobre el fentanilo, si tiene algún efecto en particular que afecte el aprendizaje, y también en otros comentarios lo colocaban de, bueno, ¿qué efecto puede tener si una mujer embarazada lo llega a consumir? ¿Qué consecuencias podrían generarse? Ok. El fentanilo es una sustancia que es entra en el grupo de los opioides, básicamente es lo mismo que la morfina, que la heroína, nada más que su potencia es muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande. Es como, me parece como 100 veces que estas otras sustancias. Entonces, el hecho de consumir esta sustancia implica un riesgo muy alto de una sobredosis. Esto quiere decir que la persona, si la consume, es un depresor. Esto quiere decir que baja la funcionamiento. Entonces, como es tan potente, puede ser que la persona, sus funciones, pues sean tan bajas que puede causar una muerte. Entonces, en primer lugar, ahí es uno de los mayores riesgos. Si la persona llega a consumir esta sustancia de forma cotidiana, sin tener una sobredosis, también tiene efectos muy importantes, pues tanto en la parte cardíaca, en la parte cerebral, en la parte del pensamiento, de todo lo que estábamos viendo ahorita. Entonces, es muy riesgosa esta sustancia, principalmente por su potencia, pero también utilizada a largo plazo, pues tiene las mismas consecuencias que la heroína, por ejemplo. Y si una persona, pues embarazada, consume, pues yo diría que cualquier sustancia, puede tener efectos secundarios importantes, tanto en el desarrollo del feto, del bebé, del niño cuando nazca, como en el desarrollo pues de la madre en general, ¿no? Entonces, incluso, no sé si por ahí se ha visto, ustedes hayan visto que hay sustancias, hay que medicamentos que venden en la farmacia que de repente por ahí dicen, no se utilice en personas en embarazo y lactancia. Entonces, a pesar, por ejemplo, de que son sustancias de venta libre, son sustancias que son legales completamente, pues pueden tener consecuencias negativas en el embarazo. Eh, es lo mismo con las sustancias ilegales y las sustancias legales. Hay que tener mucho cuidado y lo que se recomienda, pues, es pues no consumir alguna sustancia que no está aprobada por el médico. Muchas gracias por la respuesta. También muchas gracias a todos quienes están acompañando esta sesión. Gracias por los comentarios y las preguntas que han colocado. Se les recuerda que está ahí en los comentarios enganchado el link para el registro, para que puedan poner su asistencia, sus comentarios y sugerencias con respecto a este seminario. Y por último, antes de hacer el cierre de la sesión, doctor, ¿alguna reflexión, algún comentario final, algo que le quisiera compartir a quienes nos están acompañando? Bueno, pues en primer lugar el agradecimiento por la invitación. Es un gusto pues compartir esta información. Justamente como se mencionan pues, en los comentarios, pues la información es muy importante. Eh, Información es básica para poder atender, prevenir este tipo de problemáticas. Es un gusto compartirlo con ustedes. Yo espero que realmente sí tenga por ahí algún impacto y pues yo les invitaría justamente a pues
seguir formándose, seguir obteniendo esta información y si en la medida de lo posible, pues tratar de hacer como estas estrategias, ¿no? De prevención, de atención a las personas que tienen algún problema de algún consumo de alguna sustancia, de la edad que sea, del ámbito que sea. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Muy clara la presentación y un importante mensaje el que acaba de compartirles. Y bueno, sin más, les recuerdo a todos quienes nos están acompañando que el siguiente miércoles volvemos a tener sesión de seminario en la misma hora, a las 3 de la tarde. Nos vemos el miércoles 25 de junio con la plática Estrategias de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas en niñas, niños y adolescentes. Y bueno, sin más, se les agradece habernos acompañado. Nos vemos la próxima vez.